Vamos a hablar del abordaje radiológico de las lesiones ováricas. Buen día, es un gusto compartir esta charla con ustedes y aunque forma parte de nuestra práctica diaria, no me dejarán mentir, continúa siendo uno de los retos más interesantes en la radiología ginecológica. Este es el contenido. Para esto hay que recordar que en las estadísticas globales relacionadas con cáncer de ovario revelan que esta enfermedad ocupa el 18º lugar de nuevos diagnósticos anuales, con una pérdida, si vemos acá, de más de 200.000 vidas al año. Veamos esta gráfica de pastel donde la proporción de mortalidad por cáncer de ovario se la lleva en primer lugar Brasil y en segundo lugar está México con un 21% de mortalidad. Entonces, veamos la importancia de la neoplasia ginecológica con mayor índice de mortalidad. En el cáncer de ovario, desafortunadamente, el problema no es detectar una masa ovárica, sino poder diferenciar correctamente entre si es una lesión benigna, maligna o limítrofe. ¿Y esto para qué? Para evitar una cirugía innecesaria, para referir a las pacientes que oportunamente si tengan de forma diagnóstica un cáncer, y pues los que sean benignos sean tratados de una forma menos radical o incluso con tratamientos conservadores. Desafortunadamente, decíamos que el 70% nos llegan a las pacientes en estos estadios avanzados y el diagnóstico correcto, vean acá, hasta una sobrevida del 90% en estadio 1, un 4% en el estadio 4. Aquí, ¿qué pasa con este 70%? Desafortunadamente las pacientes aún nos llegan sin síntomas tempranos en esta enfermedad. También se debe a una falta de cribado efectivo que hace que lleguen en esta etapa. Para recordar, anatómicamente el ovario se encuentra en la fosa ovárica y va a tener una serie de ligamentos que son importantes que los tengamos en cuenta. Tenemos el ligamento suspensorio que se va a adherir al ovario en el aspecto más fimbrial. Recordemos que tenemos el ligamento el útero ovárico, el ligamento ancho con las estructuras arteriales y venosas respectivas. Y esos ligamentos son importantes porque van a actuar como mecanismos de diseminación, principalmente peritoneal en el cáncer de ovario. Además, todos estos elementos nos van a servir como medio de fijación, pero asimismo funcionan como un mesovario, lo que le permite esa movilidad que hace que funcione más como un mesenterio. Mencionábamos, tenemos las arterias del ligamento suspensorio, los vasos gonadales, tenemos las arterias ováricas y ramas de aorta y la rama ovárica, que es rama de la uterina. Para recordar, el volumen ovárico normal en una mujer premenarca es de aproximadamente 3 cc. En la regla, la mujer puede tener un volumen aproximado de hasta 10 centímetros cúbicos y en las mujeres posmenopáusicas esperaríamos un volumen de 5.8 cc. Esta es la morfología anatómica que todos vemos en el proceso del cuerpo lúteo y el epitelio germinal. Bueno, el cáncer de ovario se va a caracterizar por una enfermedad en el cual hay un crecimiento descontrolado de células en los tejidos ovarios. Ya se sabe que de igual forma en las trompas de falopio y peritoneo. Dependiendo la célula que tenga esta alteración, pues se va a encasillar en un subgrupo que lo hablaremos más adelante. Existen varias teorías de cómo se origina el cáncer de ovario. Digamos que de las más aceptadas para el carcinoma seroso de alto grado es esta teoría tubárica, en la cual durante la ovulación, cuando ese ovocito se rompe de la superficie ovárica, las células epiteliales de la fibra distal van a desprenderse y van a ir a implantarse en ese sitio de ruptura ovárica. Estas células van a formar un quiste de inclusión epitelial, cuyo comportamiento biológico posterior va a depender de esas alteraciones genéticas en las que observamos. Los tumores ováricos, como mencionamos, desafortunadamente las pacientes nos van a llegar en el 70% en etapa avanzada porque inicialmente son muy bizarros o inespecíficos. Va a depender del tamaño, claro, y del estadio de la enfermedad. Los ováricos y benignos
muchas veces son un hallazgo incidental donde un estudio de check-up de la paciente. De los malignos epiteliales, que son los que, recordemos, hacen masasitis y carcinomatosis, estas pacientes van a debutar o van a consultar por distensión abdominal, dolor, saciedad temprana y síntomas urinarios. ¿Hay factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Sí, están los relacionados con el cáncer epitelial de ovario, como edades por encima de los 50 años, obesidad, una menarca temprana o una menopausia tardía, terapias hormonales prolongadas por más de 10 años, pacientes que ya se conocen en otra teoría como la endometriosis, la nuliparidad, la infertilidad, también los factores de riesgo. Y familiares, por eso hay que indagarlos o preguntar al médico tratante o a la paciente. Tenemos antecedentes familiares de ovario, mama, colorecto especialmente. Y claro, tenemos los síndromes hereditarios del cáncer, entre ellos BRCA1, BRCA2, Lynch, Peutz-Jeghers, y los tratamientos prolongados, como mencionamos. Otros factores de riesgo que vemos acá, hasta un 65% si tenemos una paciente portadora de BRCA1, 37% hasta BRCA2 y un 33% de las pacientes con síndrome de Lynch. En ellas hay otras propuestas que se han hecho de hacerles ultrasonido de tamizaje, sea 125 sérico y salpingoforectomía profiláctica. Las modalidades de imagen para valorar estos hallazgos de neoplasias ováricas. Recordemos que el ultrasonido es la modalidad inicial de imagen para valorar la pelvis femenina en una mujer sintomática. Nos va a dar información sobre el Doppler color, nos va a dar buena resolución espacial, nos va a permitir incluso poder aplicar una posibilidad, una estimación de riesgo. Está disponible. Claro, aquí pues es operador dependiente, masas muy grandes no voy a lograr determinarlas, o incluso pues cuando no está claro si realmente son dependientes del ovario. La resonancia magnética la vamos a dejar para valorar estas masas que serían indeterminadas por ultrasonido, cuando quede duda si realmente viene de ovario. Muchas veces tenemos incluso masas de retroperitoneo o que pueden extenderse a la pelvis. En complicaciones propias de los tumores ováricos, como una masa asociada a una urgencia, como una torsión, pues por todas las características que nos va a dar la resonancia magnética. Y la tomografía es nuestra modalidad de imagen para evaluar extensión de la enfermedad. Antes y durante, después de la citorreducción, poder informarle al tratante que dónde está la enfermedad, si está limitada a la pelvis, si está en tórax, y esto para seleccionar tratamiento y planeación quirúrgica. Fácil de adquisición, nos va a dar también información si tienen componente graso, si tienen componente calcio, nos va a ayudar mucho para poder ir pensando ante qué etiología estamos. Recordemos que en América y en México utilizamos SORRATS, el propuesto por la ACR, y es el léxico que nos propone para mencionar de forma uniforme y describir las masas en exceles ecográficas, también sugerir un manejo. No voy a hablar de las directrices o características de benignidad, pero vamos a enfocarnos en ORRATS 4 y en el ORRATS 5. Yo sé, estos cuadritos los tenemos todos a disposición, incluso ya está la aplicación en la cual podemos ingresar todos estos datos, pero a tener en cuenta lo que veo que a veces fallamos en algunos descriptores importantes. ORRATS 4 definimos como una lesión que tiene un riesgo de malignidad de 10 a menos del 50%. Cuando decimos que es uni o bilocular o multiloculada, y hablamos de que tenga un septo de la pared o de uno de los septos menor de 3 milímetros, un engrosamiento. También aquí entran los tumores que son multiloculados, pero aquí el tamaño más de 10 centímetros. Multiloculado, para que cumpla, recordemos que debe tener más de 2 septos que me permitan hablar de más de 3 loculaciones. Y con una escala de color leve moderada. Hablamos también de un ORRATS 4, en una lesión multiloculada, que aquí ya no importa el tamaño, pero el scolor
La escala de color score es de 4. Hablamos de que tiene vascularidad fuerte. Cuando también la paciente tenga una lesión quística con proyecciones papilares, pero menos de 4 proyecciones, entran en esta categoría. Recordemos que para que se considere una proyección papilar debe estar cubierta por líquido, esta protrusión en sus 3 lados y ser mayor de 3 milímetros. Cuando hablamos de una lesión unilocular con componente sólido, aquí no se consideran las proyecciones papilares, puede ser de cualquier tamaño y cualquier score color, entran las ORADS 4. Si hablamos de una lesión biloculada o multiloculada con componente sólido y un color score de 1 o 2, entra en esta categoría. Y cualquier lesión sólida que no presente sombra, tenga contornos regulares y sea de cualquier tamaño con una escala de color de mínima a moderada, también se considera ORADS 4. El ORADS 5, recordemos que aquí ya hablamos de más de un 50% de probabilidad de malignidad. A diferencia del otro, aquí del ORADS 4, aquí ya hay más de 4 proyecciones papilares. Cuando es bi o multiloculada, tenemos una escala de color de 3-4. Hablamos de una lesión sólida, pueda o no tener sombra. Recordemos que cuando hablamos de las lesiones benignas, un parámetro muchas veces que apoya el diagnóstico de benignidad es la sombra acústica posterior de estas lesiones. En esta puede o no, y un color score de 4, hablaríamos de un ORADS 5. Una lesión sólida de contornos irregulares con cualquier color score, igualmente es un ORADS 5. Y si encontramos ascitis sumado a estos hallazgos, entran en esta categoría. La IOTA, recordemos que ORADS se basó inicialmente en IOTA. IOTA lo manejan en Europa, ya hablamos de que ORADS más en este lado del mundo, y inició con las reglas simples básicas en el cual se asignaba de forma manual o se asigna de forma manual estas categorías de M1 a M5 como caracteres de benignidad. Este B1, por ejemplo, estas B son de benignidad. Y de acuerdo a esto estimaba un riesgo individual para malignidad. Un ejemplo es acá la lesión. Si hablábamos de que no tiene ningún hallazgo M y tiene un hallazgo B, a excepción del B1, vean acá una lesión entra con una estimación de riesgo de malignidad de 2.4 a 15.2% para un riesgo intermedio. Y así para lesiones que tengan un riesgo elevado o muy alto. IOTA genera o crea un modelo, el modelo ATNEX, que es mejorado, en el cual ya utiliza un software, una calculadora, para aparte de estimar riesgo, poder subclasificar las pacientes o estos hallazgos. Aquí mencionan para tener en cuenta cuando consideran cómo miden el diámetro mayor de la lesión, cómo miden el componente sólido, cuando se considera que tenga o no sombra acústica posterior, cuántas son las proyecciones papilares. Y esto para acá. Este modelo que mencionábamos de calculadora en línea se encuentra para los que estén certificados con IOTA, o incluso muchos equipos ya lo tienen como licencia en su software. Tiene muy buena sensibilidad, el 92% y un 84% de especificidad. De acuerdo a los hallazgos que me va a solicitar, me calcula el estadio probable en el que se encuentre la tumoración en la que estamos de esta paciente. Aquí nos pide unos datos que van a ser clínicos, los datos propios de las características por el ultrasonido, y puede o no ingresarse el CA125 si es que contamos con él. Y nos va a este modelo de regresión logística nos va a encasillar a las pacientes con estos 5 subtipos: la probabilidad del tumor de que sea benigno, la probabilidad de malignidad o de que sea un limítrofe, y ya nos dice, puede estar en estadio 1 tu paciente, puede estar en estadio 3 a 4, o puede tratarse de una metástasis en este porcentaje. Aquí les tengo un ejemplo. En mi equipo tengo esta posibilidad de este software.
Vean acá, aplicamos a una paciente de 56 años, le aplicamos Agnex. Esta lesión medía 12 centímetros, sólido quística, con ascitis. El componente sólido de la lesión era de 8 centímetros. En el modelo IOTA de Agnex ingresamos los datos, ¿no? ¿Qué edad tiene la paciente? Esos descriptores, si tenía proyecciones papilares, sí, y cuántas. En este caso no contaba yo con el CA125. Y en este hallazgo vean el riesgo que nos va a calcular para la paciente. Y es que nos dice, la probabilidad de que el tumor sea benigna es del 0.8% y que estemos ante una neoplasia maligna es del 99.2%. Para un estadio, incluso 3-4 nos dice, su paciente puede estar en el 67.8%. En cuanto a las reglas básicas de IOTA, no aplica ningún B1. Vean acá, la paciente está entre un M4 y un M5 y tiene un riesgo muy elevado de malignidad del 83%. Ya te genera estas barras, esta es como el basal de cómo iniciamos o cualquier paciente, cómo te muestra el porcentaje de benignidad. Y vean nuestro paciente, ingresando los datos, el riesgo es muy alto de malignidad. Nuestra paciente, de más del 99% que se trate de un tumor maligno, incluso nos dice en un estadio 2-4 en el 63%. Bueno, las neoplasias ováricas se dividen de forma general en 4 grandes categorías. No vamos a hablar de otros subtipos menos comunes, pero aquí de acuerdo a sus características histopatológicas. Vamos a hablar de los tumores epiteliales, que son en su mayoría en un 70%, de los tumores germinales, de los tumores del estroma y cordón sexual y de las metástasis ováricas. Hablamos siempre con los residentes de que a menudo por imagen, no es que sea específico de que estemos viendo un tumor y ya podamos saber qué estirpe es o la forma macroscópica, pero sí hay una correlación radiopatológica y ayuda a comprender y a llegar un poco más allá en los subtipos ováricos. Dijimos que en su mayoría, la mayoría de los tumores malignos de ovario son los tumores epiteliales y dentro de estos vamos a tener el carcinoma seroso de alto grado que se lleva el 70%. De las lesiones precursoras hablamos inicialmente que se ha visto que depende del epitelio de la salpinge, inicia por un carcinoma seroso intraepitelial tubárico. Tenemos los carcinomas de células claras también dentro de estos epiteliales en el 10%. Se consideran como, algunas teorías han mostrado como el endometrio como etiología. Tenemos también el carcinoma endometrioide, que también inicia como un tumor endometrioide limítrofe. Y de los serosos tenemos el de bajo grado y el mucinoso, menos del 5%. Y estos pues se desconoce la etiología. Dentro de los serosos tenemos el limítrofe, tenemos el de bajo grado, tanto invasivo como no invasivo, y el seroso de alto grado. De los de alto grado ya dijimos, el perfil de la paciente en promedio es de 55 a 65 años. Recordemos que los pacientes están asociados a, muchas veces ya con esto de la biología molecular, a mutaciones de P53, lo que los hace más agresivos. Tenemos los borderline, que dijimos una prevalencia del 15%. Estas son pacientes más jóvenes. Y de los de bajo grado pueden ser, dependiendo si son invasivos o no invasivos, oscilan en estas edades. Realmente es lo que esperamos, pero ya hemos visto como en muchos de los cánceres hoy día que se salen de estos rangos de edades y no es extraordinario que tengamos pacientes más jóvenes con un cáncer seroso de alto grado. De las características por ultrasonido importante para discernir un poco ante qué tumor estamos, vamos a hablar del limítrofe. Este suele ser un quiste unilocular sólido o multilocular sólido. Suelen tener proyecciones papilares, más del 80% lo tienen. Son tumores grandes, tienen una escala de color score de 3-4. Y aquí en estos pacientes no solemos, cuando estamos haciendo el ultrasonido, ver ascitis, pero si ven proyecciones papilares con estas características, debe empezar en un tumor limítrofe. Este es un caso de una paciente del instituto, tiene 50 años, tenía una lesión quística multiloculada, mencionó, no siempre se cumplen todos esos parámetros, tenía una escala de color de 3-4,
tenía septos gruesos, irregulares. Recuerden que llegó con un CA125 de 812. Sabemos que es un marcador tumoral sérico. Siempre les digo, sirve cuando existe una sospecha de un cáncer epitelial, no se utiliza como tamizaje, pero si estamos ante una masa, una tumoración o RAD5 y vemos que es una paciente también menopáusica y tenemos una elevación del CA125, sospechemos porque lo más seguro es que estemos ante un epitelial y una etapa avanzada. Y está el algoritmo de riesgo de malignidad, también para que no vamos a enfatizar en eso, pero el algoritmo ROMA nos permite este algoritmo para caracterizar una masa y tiene en cuenta CA125, tiene en cuenta la proteína epididimal y el estado menopáusico de la paciente. Este es otro caso de una paciente que tenía un tumor limítrofe, había sido operada de forma externa con una cirugía conservadora. Ahora sí que conservó el ovario izquierdo, era joven por conservación de fertilidad. Cuando llegó, pues llegó con esta masa sólida, tenía algunas calcificaciones, estaba hipervascular y pues se documentó tumor limítrofe. Vean acá, durante la evaluación, un CA125 de 1081. Este era el caso de la tomografía, una masa sólido-quística en espacio rectouterino, extracción de la grasa y escaso líquido en hueco pélvico. Los serosos de bajo grado no invasivos. Estos suelen ser multiloculados sólidos en un 60%. Las proyecciones papilares también son frecuentes. A veces no es fácil distinguir un borderline de un bajo grado. El Doppler en una escala de color score de 3-4. El invasivo son ya con un componente mayor, sólido. Este sí ya no tiene tantas proyecciones papilares. Si ustedes ven calcificaciones o focos de calcificaciones tanto en la tomografía como en el ultrasonido, que son los cuerpos de Samoma, pueden también ser de sospecha para el de bajo grado invasivo. Pueden muchas veces tener ascitis. Y nos vamos al más frecuente, al más maligno, al de alto grado. Estos suelen de comportarse de una masa sólida, puede ser única o bilateral, pero suelen ser más bilateral, tienen flujo vascular con un color score de 4, la ascitis es frecuente. Este es un caso de una paciente de 43 años, llegó con esta lesión sólido-quística con un color score de 2, pero vean, el ultrasonido es nuestra primera herramienta, en el momento no teníamos más datos, se puede explorar por vía abdominal y observábamos que la paciente tenía carcinomatosis peritoneal ya, ¿no? Todo esto ya apoya de que nuestra paciente está en un estadio avanzado para ir orientando al tratante de que sigue con esta paciente. Los serosos de alto grado que nos llegan generalmente así, le mencionábamos ascitis, extensa carcinomatosis peritoneal, son lesiones quísticas sólidas multiloculadas, vean cómo hay extracción de mesocolon transverso, múltiples nódulos y las masas. Este es otro paciente, nódulos en la superficie anterior hepática, ligamento falciforme, en hepatorrenal, múltiples nódulos en aumento mayor, aumento menor, retículo nodular de raíz del mesenterio y vemos una masa sólido-quística en la pelvis. Muchas veces no podemos saber si los dos ovarios están afectados. Les digo, a veces no hay interfaz entre los mismos o es una sola masa, pero este es el típico caso de un seroso de alto grado. Esta paciente igualmente no la enviaron para una biopsia por carcinomatosis peritoneal, tenía un seroso de alto grado. Cuando se hizo estudios de extensión, pues ya era una 4B por una biopsia y por una lesión que tenía hepática. Vean acá, son pacientes con un CA125 demasiado elevado, de 8000, la sensibilidad aumenta con para un seroso de alto grado. Podemos tener también invasivos y no invasivos. En los invasivos siempre, ¿no? Mayor ascitis, un flujo color más alto y el componente sólido domina sobre el quístico. En los carcinomas de células claras, que también son de los de la estirpe epitelial, recordemos que estos siempre tienen un componente sólido. Aquí ya hablamos más de una masa única, ¿sí? Más unilateral,
no suelen tener tanta ascitis, pueden estar desencadenados en lo que se conoce desde la endometriosis, por eso puede simular un endometrioma complicado. Ojo con esto, se pueden ver como patrones de vidrio lustrado, pero tenemos que ser muy cuidadosos con buscar componentes sólidos o hacer seguimientos de estas pacientes porque simulan un endometrioma. Tienen un color score de 3 a 4. Estas pacientes son más jóvenes que las serosos de alto grado. El 60% nos van a llegar en etapa temprana, 84% dijimos que es solamente de un lado, y vean el porcentaje al que se puede estar asociado a la endometriosis. Si ven una masa grande, unilateral y ascitis leve, piensen en un carcinoma de células claras. Finalmente, este diagnóstico es histopatológico. Esto es para orientar. Masas de 13 a 15 centímetros, mencionamos. Los síntomas van a ser por el efecto de masa que hacen. Y dijimos que nos llegan en etapa temprana, limitados a la pelvis, puede haber diseminación peritoneal, pero todavía es en etapa 1 y 2. Si están solamente limitados al ovario, tienen un buen pronóstico. Desafortunadamente, células claras en etapas más avanzadas es peor que el carcinoma seroso de alto grado, y esto pues se debe a que son baja respuesta a la quimioterapia de platinos en el 45% de los casos. Estos pacientes tienen un alto porcentaje de que tengan asociado eventos trombóticos. Si tienen un carcinoma de células claras, ya saben, busquen trombos pulmonares, venas periféricas, muchas veces están asociados. Estas son lesiones que pueden también ser pues descritas como multiloculares, uniloculares, con componentes sólidas únicas. También, vean, no es fácil, hablábamos de que se parece también a un seroso de bajo grado. Esta es una paciente acá del instituto de 77 años. Veamos una masa grande, sólido-quística. Esta sí tenía ascitis, ya había enfermedad a distancia, esplénica, en aumento menor. Se biopsió y fue un carcinoma de células claras. Pero tenemos otro caso. Esta paciente de 40 años tenía un antecedente de cáncer de mama, se estaba observando en el INCAN, era una mutación BRCA1 con un triple negativo. En sus estudios de seguimiento, el submax para una lesión pélvica sólida, que es esta, nos mostró un sub de 7. Se empieza a hacer pues todo el estudio de la tumoración. Dentro del CA125 estaba en 597 y elevó a 1197. En estos pues se dudaba o no sabíamos si era una metástasis del cáncer de mama o si era un segundo primario. Estaba teniendo un comportamiento como un segundo primario, para lo cual nos solicitaron la biopsia y se documentó un segundo primario con un carcinoma de células claras. Esa era la tomografía de la paciente, un cáncer de mama, una adenopatías. Del endometrioide. De los endometriales, de los epiteliales son el 10 al 15%. Es el segundo más común. Estos pacientes debutan entre la quinta y sexta de la vida. Pueden en el 10 al 50% desarrollado a partir de endometriosis, y pueden existir también con carcinoma endometrial. Cuando eso suceda, entonces siempre poner atención al endometrio. Muchas veces cuando hay tumor que tienen el mismo componente sólido o el mismo comportamiento, estamos pensando de que hay un tumor sincrónico endometrial. Se parecen, tienen una morfología similar. De los grados, o se clasifican en grado 1, grado 2 y grado 3, y este grado histopatológico se va a determinar de acuerdo al componente sólido del tumor. Unilaterales, en la mayoría de los casos, pueden ser sólidas multiloculares. El CA125 puede estar elevado en más del 80%. No las encontramos en etapa temprana. Estos son claves patrones. Puede verse como en signo de diana o de panal de abejas, o pues si está asociado con endometriosis, o sin endometriosis o con endometriosis asociado más a proyecciones papilares. Tienen alta vascularidad estos tumores, pero bueno, tienen un mejor pronóstico que los serosos de alto grado. Esta es una paciente
que la teníamos en el instituto por un adenocarcinoma endometrioide diferenciado, un G2. Vean acá, es una tumoración sólido-quística, tiene áreas de patrón de vidrio ilustrado, con baja vascularidad, tenía elevan mucho CA19.9, tenía un CA125 de 1400, pero también de 19.9. Entonces, si miramos esta masa sin visualizar las otras características, puede pasar desapercibida como un endometrioma. Esta es otra paciente con una tumoración grande, no suelen tener tanta citis, no tantos implantes peritoneales, solo era una masa sólido-quística de septos irregulares gruesos. Fue un carcinoma endometrioide. Y podemos tener endometrioide de células claras. La verdad es que la apariencia es inespecífica, patología lo va a determinar. Pueden ser sólidas, pueden ser quísticas, puedes tener áreas de hemorragia. De las neoplasias mucinosas tenemos igualmente benignas, limítrofes y malignas. Estas pacientes son pacientes más jóvenes, entonces son pacientes que llevan con masas gigantes, debutan entre los 20 a los 40 años. Sí tenemos pacientes con un peor pronóstico si están más grandes, en este caso de los mucinosos. La supervivencia es a 5 años, pues dependiendo si nos llegan en etapas más avanzadas, es más mala. Estos están asociados a mutación Carras. Unilaterales multiloculados, tienen apariencia en panal, pero son más de 10 centímetros. Se caracterizan por tener mucina. Calcificaciones pueden tener en los septos o en la periferia del tumor, y pues si tenemos ruptura de los mismos, están asociados a pseudomixoma peritoneal. Esta es una paciente de acá, masas grandes, quísticas, multiloculadas, con componentes sólidos, irregulares, pero es más este componente hipodenso, dependiendo de la cantidad de mucina, puede variar, no necesariamente es quístico de componente líquido, sino dependiendo del grado o la cantidad de mucina que tenga, nos puede dar una densidad más elevada que el líquido, que hace la sospecha. De las neoplasias primarias de ovario, vamos a mencionar los más frecuentes, pues los teratomas, tenemos los disgerminomas, tenemos el tumor de saco vitelino, los carcinomas embrionarios, el coriocarcinoma y otros. Es la neoplasia primaria verdadera de ovario. Afortunadamente el 95% van a ser benignas. No voy a ahondar en el teratoma maduro, pero lo más típico que encontremos de este quiste dermoide es una paciente con una masa hiperecogénica y con todos los signos de un teratoma benigno. Pero pues cuidado, podemos tener también transformación maligna, sí, pero si la paciente es más grande, sí, en menos del 2%, muchas veces están asociados a carcinoma epidermoide en la literatura, o carcinoma papilar de tiroide, que es el estroma ovari. Recordemos que ese es un tejido tiroideo en una masa ovárica, lo va a dar en menos del 3% de estas pacientes. Como pueden llegar así, pero pueden llegar con una enfermedad macroscópica importante. Ven acá, esta paciente sí tenía 2 lesiones con componente graso, con componente denso, líquido. Ella es un teratoma maduro en una paciente de 30 años. El inmaduro, pues es de los malignos el más frecuente, 36% de estos tumores. Son mujeres más jóvenes, 19, 20 años, incluso más pequeñas. Son tumores, estos a diferencia del teratoma, son tumores más grandes, son más palpables. Sí suelen tener más componente sólido que grasa y que calcios, y tienen más componente quístico y necrótico y sólido. Vean acá, esta paciente del instituto de 20 años, no elevan los marcadores, sino tienen otra elevación de los respectivos marcadores para germinales. Tenemos un teratoma inmaduro. Vean acá, no es el mismo, es una paciente con una tumoración, pero aquí tienen más componente líquido, las calcificaciones son más distróficas, más irregulares, son masas gigantes. Ella incluso lleva cirugía, y en la peritonectomía tenía un implante de un teratoma maduro. Si estamos ante esto en una paciente joven, hay que sospechar un teratoma inmaduro. El disgerminoma, este es de los
malignos, el más frecuente. Generalmente ya son masas sólidas, heterogéneas, pueden estar asociadas igualmente en el embarazo. Ellas elevan DHL, fosfatasa y gonadotropina coriónica, a diferencia de los epiteliales. Son grandes, tienen vascularidad moderada. Recordemos que ese es el tumor equivalente al seminoma testicular en los hombres. Y de los tumores del estroma y del cordón sexual, estos es más frecuente que sean uniloculares, solidoquísticos, hablando de los del estroma. Tienen vascularidad sí, con bajos índices de resistencia. Si estamos pensando en un tumor de esto, muchas veces ya nos dice el tratante, esta pacientes tienen clínica de alteraciones endocrinológicas. Entonces, por ejemplo, en los del cordón sexual, en el de Sertoli Lady, estos pacientes debutan con hirsutismo, virilización, mujeres de 50 años, aumento de testosterona, no es normal. Este es uno del estroma, una paciente de un caso de 60 años con una tumoración, tiene una forma, vean, como de esponja. Hay del tipo adulto y hay de tipo juvenil. De las metástasis, ahora vamos a hablar de las metástasis ováricas. Las metástasis ováricas tienen un perfil diferente a los tumores primarios de ovario. Estos suelen tener más, pueden llegar a ovario por una diseminación hematógena, linfática o directa. Los tumores que más pueden dar metástasis a ovario es mama, útero, tracto digestivo, páncreas, vías biliares y bueno, ovario contralateral. Estas pacientes sí es importante identificarlas porque hay que ver, pues, dirigirlas al especialista apropiado. Si tienen un cáncer de estómago, un cáncer de colon, búsquenlo. Muchas veces sí nos llegan con el diagnóstico de que ya se conoce su tumor primario, pero si estamos entre una paciente más joven, son de 40 años, son masas bilaterales, sólidas, muy vascularizadas, van a tener ascitis, van a tener carcinomatosis y pueden o no tener un primario conocido. No quedarnos aunque solo sea un primario de ovario, pues podemos estar ante una metástasis y entonces si tenemos la posibilidad de buscar en la tomografía el primario como tal, hay que pensar primero en este que en uno de ovario. Vean, acá está un caso de una paciente con una masa sólida bilateral, nos llegó la semana pasada, joven, de 35 años, son masas vascularizadas bilaterales, tenía un CA 125, sí, lo tenía elevado, por eso llegó a la unidad, pero en una colonoscopía tenía un adenocarcinoma poco diferenciado de colon con componente mucinoso y células en anillo de sello. Esta es la tomografía de la paciente. Es inicialmente carcinomatosis. Tenemos 2 lesiones ováricas. Lo voy a poner acá un poco más despacio. Implantes peritoneales, inframesocólicos, tumoración, y acá en sigmoides había un engrosamiento con calcificaciones distróficas y mucina de sigmoides. Esta paciente tenía un antecedente, 40 años, ¿no? Son pacientes más jóvenes. Carcinoma lobulillar tenía, la estábamos siguiendo y tuvo una metástasis. Recordemos que el lobulillar pueden hacer más abdominal, metástasis gastrointestinales. Tenía a estómago y el PET-CT mostró hipermetabolismo en los ovarios. Entonces se documentaron estas lesiones solidoquísticas bilaterales que no estaban presentes en los estudios previos. Entonces tuvo una progresión de uno de mama a ovarios y estómago. Y nos llegan así, son pacientes 35 años, tenía un antecedente de un carcinoma gástrico poco cohesivo con células en anillo de sello, extensa carcinomatosis peritoneal, patrón de mental cake, mucha ascitis, masas ováricas bilaterales. Ella fue a protocolo, tenía un Fagoti, acuérdense en el índice de carcinomatosis que tienen en cuenta los cirujanos, pero pues era una metástasis de carcinoma poco cohesivo de células en anillo de sello. Esta paciente tenía un antecedente, este otro caso, de 42 años. Entonces vean nuestro patrón, son mujeres jóvenes. Tenía un antecedente de una miculectomía derecha, hacía ya 5 años, por un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de colon derecho, con células en anillo de sello.
El estudio de seguimiento ya quedó como a vigilancia porque no tenía enfermedad a distancia, y luego se encontró una lesión única en pelvis durante el seguimiento. Al ultrasonido pues era una masa con un patrón reticular sólido, quística, con vascularidad, y aquí pues era unilateral. Entonces no siempre se cumple la regla de que sea bilateral. En este caso importaba conocer si realmente era una metástasis del primario ya conocido, porque había estado libre de enfermedad, o si era un segundo primario. Se nos solicita la biopsia de la tumoración. Desafortunadamente fue una metástasis de ovario, de metástasis del colon del mucinoso. Esta es nuestra semana, el seguimiento de ella. Llegó más progresada, más ascitis, más implantes peritoneales, la masa quística con septos vasculares creció. Entonces ella progresó. Estas tablitas de la FIGO, que es como se clasifica los tumores o para oncología, tanto ovario, endometrio, cervicouterino. Les digo, no es que las tengamos que saber, pero sí tenerlas a la mano para saber si un tratante nos está mencionando, que está pensando que estamos entre una etapa 1B, y entender de qué se trata cuando estamos leyendo un estudio de imagen en ovario. Para resumirles acá, tener estos gráficos a la mano. En la etapa 1 hablamos de que el tumor está limitado a los ovarios, bien sea si es a un único ovario, a los dos. Cuando es un 1C, pues se va a hablar de que nos hablan de que se rompió durante la cirugía o ya tenía una ruptura de la cápsula. Todos estos datos en patología son importantes porque van a establecer en qué etapa se encuentra la paciente. La etapa 2, aquí hay enfermedad o puede haber implantes peritoneales, pero están limitados a la pelvis verdadera. La etapa 3, aquí ya esta paciente tiene enfermedad abdominal y se clasifica en 3A, 3B y 3C. Vean acá que la enfermedad peritoneal pues no lo hace una enfermedad no curable. Sí, aquí es importante medir los implantes peritoneales para saber si están de menos de 2 centímetros, estaría en etapa 2, 3B o 3C. Hablamos de etapa 4, cuando hay metástasis a distancia, se corrobora que hay líquido peritoneal citológico positivo, y el 4B hay que documentar que efectivamente los implantes que estamos viendo están intraparenquimatosos hepáticos o esplénicos. Los objetivos en conclusión del radiólogo cuando se encuentre ante una masa ovárica o cuando tenga que interpretar un estudio realmente es de origen ovárico. Nos ayuda y entender que la tomografía y esos estudios sí nos va a ayudar a predecir si estamos ante un subtipo benigno, limítrofe o maligno. Podemos llegar más allá. La tomografía siempre va a ser nuestra forma de trabajo ideal para hablar de extensión de la enfermedad. Entender que puede haber enfermedad primaria, pero que no es raro que tengamos enfermedad metastásica ovario. Nos tenemos que, ante un estudio de que tengamos que dictar, hay complicaciones también asociadas, rupturas ováricas, rupturas tumorales, necrosis, y buscar datos de resecabilidad. Muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía. Espero sea de ayuda. Gracias.